Buenas tardes, mi nombre es Luis Manuel Yáñez, yo soy alumno de la licenciatura de Informática Administrativa a Distancia y vamos a trabajar hoy o a platicar un poco lo que son los medios de transmisión. Esto para la materia de comunicación entre computadoras 1 y mi asesor es Juan Carlos Montes de Oca. Los medios de transmisión que vamos a hacer mención el día de hoy son lo que es el cable coaxial, el UTP trenzado y el UTP directo. Vamos a explicar un poquito también lo que es el cable telefónico. Vamos a explicar también un poco de lo que es la fibra óptica, lo que es, lo que es también el serial DCE y el serial DTE. Y también lo que es el conocido como cable consola o cable de consola. Para eso vamos a hacer uso de la aplicación Packet Tracer para poder simular lo que son la variedad de cables que, que hemos mencionado y ustedes puedan ver más que nada los cables, aunque sea de forma simulada. Por ejemplo, aquí tenemos una máquina conectada a otra máquina por medio de un cable cruzado. Tenemos una máquina conectada a un router por medio de un cable de consola. Tenemos un router conectado a otro router por medio de un cable de fibra de vidrio. Un router conectado a un cable módem por medio de un cable directo. Un cable módem conectado a una nube por medio de un cable coaxial, perdón. Y una nube conectada a un teléfono por medio de un cable telefónico. Para el uso de conexiones entre nubes usamos un serial DCE o un serial DTE. Ahora, vamos a hablar un poquito de lo que es el cable de consola. El cable de consola también se conoce como cable transpuesto. Estos cables técnicamente los vamos a utilizar para cuando tenemos un aparato o un dispositivo que no tenga la misma entrada de un lado que del otro. Por ejemplo, por ponerles un ejemplo, el cable cruzado o el cable directo usamos conectores RJ45. En el caso de un cable transpuesto o un cable de consola, lo que hace es que tenemos por un lado una conexión RJ45 y por el otro una conexión DB9 o DB25, dependiendo. Este es un adaptador que se conecta directamente a la consola. Por eso se conocen como cables de consola. Y técnicamente es como si fuera un adaptador para poder trabajar con ellos. También tenemos lo que es el cable telefónico. En el caso del cable telefónico, nosotros lo hemos visto usualmente con lo que son los teléfonos normales de casa, vaya, con lo que hemos trabajado en casa y hemos visto que son conectores que son muy pequeños. Hay una desventaja que tienen estos cables, su distancia se puede decir que recomendable es no mayor a 2 metros y técnicamente lo que nos va a permitir es poder trabajar con ellos usando lo que es una forma de comunicación, que es este de aquí, este es el cable telefónico. Ahora, los que se llegan a utilizar por ejemplo, lo que son medios televisivos o a lo mejor transferir señal de una forma más práctica es el cable coaxial. El cable coaxial es, por ejemplo, el cable de tu casa. El cable de tu casa, ahí manejamos cable coaxial y por ahí llega la señal a un módem y ya de ahí por dentro tú ya lo divides a tu casa. Ahora, hay una ventaja que podemos tener con respecto a estos, que las distancias pueden ser bastante efectivas porque, por ejemplo, un cable coaxial fino, es un cablecito más delgado, tiene una distancia máxima de 185 metros con una velocidad de transmisión de 10 megabytes por segundo. Ahora, hay un cable coaxial un poco más grueso que tiene una velocidad, una distancia máxima, perdón, de 500 metros para poder trabajar con él. Pero la velocidad de transmisión sigue siendo la misma, 10 megabytes por segundo. Ahora, en el caso de los conectores,
En el caso del coaxial, un poco más delgado o fino, usamos un conector BNC, y en el caso del coaxial un poco más grueso, usamos un conector Vampiro. Usualmente, estos, estos no son muy, bueno, no los llegamos a ver comúnmente usados para la transmisión dentro de red, pero sí lo llegamos a ver mucho para lo que son los cables de televisión. Ahora, los que sí llegamos a utilizar más son, por ejemplo, los cables UTP. Tenemos un cable directo de este lado y un cable cruzado de este lado. El cable directo nos permite conectarnos, por ejemplo, de un cable modem a un router, o de un cable modem a una computadora, o de un router a una computadora. Se conocen cables directos porque te permiten hacer la conexión con una configuración mucho más sencilla y mucho más práctica. Que aquí es donde se usa un poquito de lo que son las tablas 568A y 568B. Podemos usar una configuración 568A con una 568A, se convierte en un cable directo. ¿Qué ventajas tenemos de estos cables con respecto a otros? Bueno, el cable UTP tiene una distancia máxima de 100 metros, pero tenemos la ventaja de que la velocidad de transmisión puede ser desde 10 megabytes, 100 o 1000 megabytes por segundo, y eso dentro de un rango de 100 metros. Esto es tanto para el cable directo como para el cable cruzado. En el caso del cable cruzado, la diferencia es que aquí se utiliza usualmente para conectar, por ejemplo, de hub a hub, o de computadora a computadora. Dos elementos de forma directa. Ahora, tenemos también lo que es el cable de fibra óptica. Este cable de fibra óptica, que ya en la actualidad también se está usando mucho, nos permite en distancias máximas hasta 2000 o 3000 metros. O sea, se puede decir que estamos hablando de 30 veces más que un cable UTP, y eso es bastante útil para cuando queremos hacer conexiones dentro de edificios mucho más amplios, ¿no? Obviamente el UTP también te lo permite, pero la fibra óptica pues es como mucho más práctica, además de ser un poco más delgada. La desventaja es que es más fácil de que se fracture la fibra óptica. La velocidad de transmisión que podemos llegar a tener es una velocidad hasta de 1 gigabyte por segundo. Y aquí usamos conectores ST o SC, dependiendo del tipo que vayamos a trabajar. Ahora, también tenemos lo que son los seriales. En el caso del serial DC y el serial DTE, estos nos permiten trabajar con dispositivos como routers, o en el caso aquí, por ejemplo, de nubes. Estos son cables que usan, como su nombre lo indica, seriales. No es, por ejemplo, un conector RJ45, sino que es un serial donde tú puedes usar, por poner un ejemplo, un conector de B60. Para tener una idea más clara de lo que estamos hablando, en el caso de estos conectores, estamos hablando, por ejemplo, de hace tiempo, los conectores que se usaban para las impresoras, que era un conector ancho que tenía varios pines y ya empotraba. Los que comúnmente conocemos nosotros como machos o como hembras. En el caso de los machos, para que tengan una idea, pues son los que tienen los pines. En el caso de las hembras son los que tienen las perforaciones. Entonces es muy similar estos conectores, y estos también nos ayudan a podernos conectar y darle una, vaya, vaya la redundancia, tener una conexión entre dos dispositivos. Hay algunos manejan que la velocidad de transmisión, dependiendo para lo que se utilice, puede ser de bits a kilobits, y que no se recomiendan distancias mayores a 15.000 metros, a 15 metros de distancia, para poder trabajar con ellos, ya que llegan a fallar.
De forma muy general, esos son los diferentes tipos de cables que podemos llegar a utilizar. Depende del uso al que le vayamos a dar, es el tipo de cable que podemos trabajar. Un cable telefónico, un cable de UTP, un cable coaxial, fibra de vidrio, un cable de consola, dependiendo. También dependiendo del espacio o de la longitud que vayamos a utilizar. Por ejemplo, y como lo hemos visto en clases anteriores, podemos trabajar con lo que es una red LAN, donde pues a lo mejor lo más que necesitamos son, no sé, 70 u 80 metros dependiendo del lugar, ¿no? O a lo mejor necesitamos mucho más distancia porque vamos a conectar, no sé, de una casa a otra, ¿no? Entonces a lo mejor no usamos el cable UTP, sino usamos el cable coaxial. Dependiendo de la utilidad que nosotros queramos darle, es el tipo de cable que podemos usar con sus diferentes velocidades ya mencionadas. Espero que esta información les sea de utilidad y que sea lo más completa posible para ustedes. Muchas gracias por su atención y excelente tarde.